Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Padre Bruno, também da Congregação dos Legionários de Cristo. Sou um doutorando em Patrologia pelo Instituto Patrístico Agostiniano de Roma. E tenho a grande honra, a grande alegria de estar aqui com vocês e acolher o Padre Rafael nessa conferência. Ele é experto nos temas de ciência e fé. Ele é professor no nosso Ateneu, também Legionário de Cristo, no nosso Ateneu Pontifício de Roma, durante muitos anos. Então tenho essa honra, essa alegria de apresentá-lo. Tenho aqui uma breve síntese do seu currículo. Ele é espanhol, nasceu em Barcelona, catalão. É membro da Congregação dos Legionários de Cristo e foi ordenado sacerdote no dia 3 de janeiro de 1991. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana dos Jesuítas em Roma, com a tese com summa cum laude, em 1996. Ele também foi decano da Faculdade de Filosofia do Ateneu dos Legionários de Cristo em Roma, dos anos 2006 a 2015. É professor ordinário de Filosofia da Ciência e Filosofia da Natureza. É diretor também do Master em Ciência e Fé desde 2002 e do Instituto Ciência e Fé desde 2010 até 2009, até esse presente ano. Ele também é membro da Sociedade Internacional São Tomás de Aquino desde 2001 e desde 2010 é membro do Conselho Diretivo de dita Sociedade de Santo Tomás de Aquino. É fundador e diretor da Cátedra Marco Arósio de Altos Estudos Medievais desde 2010. Também é membro do Comitê Científico do Centro Internacional de Sindonologia de Turim, na Itália, desde 2016. Depois, junto com o Padre Pedro Barahón, também ele é espanhol e é reitor da Universidade Europeia de Roma, ele ganhou o prêmio de Science and Religion Course Program, oferecido pelo Center for Theology and Natural Science de Berkeley, na Califórnia, pelo curso que eles ofereceram sobre ciência, filosofia e teologia, um diálogo possível. Depois ele colaborou em diversos congressos sobre esse mesmo tema e também encontros nacionais e internacionais, sobre evolução biológica, sobre milagres eucarísticos, sobre o Santo Sudário, vários congressos, 2006, 2008, 2013, 2015, 2016. Também congressos sobre ontogênese e vida humana, sobre a vida e pensamento do padre cientista, padre beneditino Stanley Jacquin, e sobre a relação entre ciência e fé. Ele coordenou também várias atas dessas conferências e desses encontros. Além disso, participou em vários congressos nos Estados Unidos, na Itália, Portugal, Reino Unido, México, Peru, Argentina, Chile, etc. E também ele editou várias publicações sobre o tema de ciência e fé. Sobretudo a revista científica italiana, XX Secolo, até o presente, com 13 números,
e depois as séries da revista de Scienza e Fede, Quaderni di Scienza e Fede, SAGE, diversas outras publicações monográficas que seria muito longo falar aqui. Então, muito obrigado, Padre Rafael, pelo convite e agradecemos de coração aqui a sua presença. Essa conferência será em espanhol, língua espanhola. Muchas gracias. Espero que me puedan entender en español. Voy a tratar de hablar un poco lento, aunque hay mucho que contar. Si alguna palabra no se entiende bien en portugués, si suena ofensivo, les pido disculpas. Y espero que la conferencia pueda ser de interés y de ayuda para ustedes. Hemos comenzado, este es el anuncio que han hecho, que han preparado de la conferencia, y la portada que yo había escogido era esta, donde ponemos dos imágenes. Una imagen científica, donde se ve esa radiación de fondo de microondas, que es muy importante para entender la teoría del Big Bang, como es conocida hoy, y esta representación muy hermosa de Jesucristo creando el universo, que además está puesta en un ambiente del universo. Entonces ahí vemos ese encuentro entre la ciencia y la fe. Pasamos adelante y vemos cómo en el año 1917 podríamos decir que nació la cosmología científica moderna, y fue gracias a un trabajo que publicó Albert Einstein aplicando la teoría de la relatividad general al estudio del universo. Aquí vemos la portada de su artículo, y ahí puso las bases para estudiar científicamente el universo entero. En esta teoría que propone Einstein, pasamos al siguiente, nos presenta un modelo del universo con estas características. Es finito, no es infinito, pero es ilimitado. Eso puede parecer contradictorio, podría explicarlo, sería un poco largo, pero basta imaginar una circunferencia. Ustedes imagínense una circunferencia e imagínense que caminan en esa circunferencia. La circunferencia es finita, pero no van a encontrar un límite. Siempre van a poder continuar caminando. Lo mismo sucedería con un rayo de luz en el universo. Como es curvo, daría una vuelta. Nunca va a encontrar un límite. Simplemente da una vuelta, o varias vueltas, pero por eso decimos que es ilimitado. El espacio es curvo, ¿por qué? Por la presencia de la masa. La masa en el universo hace que se cambie el espacio y se haga curvo. Pasamos a la siguiente. Y hemos pasado, aunque al inicio el mismo Einstein no estaba muy convencido de ello, a una imagen del universo que era antes estático, siempre el mismo, que no cambiaba. Había sí los movimientos de los planetas, pero siempre eran los mismos, y las estrellas se consideraban más o menos siempre en el mismo lugar, a un universo dinámico, un universo que va cambiando, que tiene una historia. Y vamos a ver cómo esa historia, podemos ir hacia atrás y vamos a llegar a un punto, a un inicio. El universo no es eterno. ¿Y cuáles fueron los argumentos que sirvieron para hacer ese cambio? Este astrónomo norteamericano, Edwin Hubble, trabajaba en el telescopio más potente de su tiempo, estamos hablando de hace un siglo prácticamente, en el monte Wilson, y fue el primero que descubrió que además de la Vía Láctea había al menos otra galaxia. Hace un siglo los astrónomos discutían, además de la Vía Láctea, ¿habrá otra galaxia por ahí fuera o es la única? Y él fue el primero que demostró que lo que se conocía como la nebulosa de Andrómeda en realidad era una galaxia
que se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia. Es la más cercana a nosotros. Y después de esta empezó a descubrir otras muchas galaxias, pero descubrió que esas galaxias se están alejando de nosotros y entre sí. Y cuanto más lejos está una galaxia, más rápidamente se está alejando. Y descubrió que había una especie de constante, que en su honor se llama la constante de Hubble. Pasamos a la siguiente. ¿Y cómo sabemos que se alejan las galaxias? Porque la luz que nos llega de las galaxias tiene este fenómeno que se conoce como efecto Doppler, que sucede tanto con el sonido, como un coche que se acerca y se aleja, como la luz. Cuando nosotros analizamos la luz y vemos el espectro de la luz, aparecen estas bandas, estas líneas. Si el objeto se aleja, las bandas se van recorriendo hacia el rojo. Cuanto más rápidamente se aleja, más se desplazan hacia el rojo, como vemos en esta ilustración. Bueno, aquí tenemos a los dos científicos que fueron los primeros en proponer la teoría que luego se llamó Big Bang. El padre Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga que estudió y enseñó en la Universidad de Lovaina, pero también estudió con un científico, un astrónomo británico que se llamaba Arthur Eddington, que fue el que dirigió la tesis de doctorado, y un físico ruso, Alexander Friedman. Independientemente uno de otro, estudiando el trabajo de Einstein, llegaron a la conclusión de que el universo tenía que ser dinámico. Como decía Einstein, eso no estaba muy convencido, y entonces se inventó una constante, la constante cosmológica, para parar el universo, para que el universo fuera estático. Cuando Lemaitre le decía a Einstein que no era necesario introducir esa constante, al inicio Einstein no le hizo mucho caso y pensaba, bueno, esto es algo de los sacerdotes, los curas, que quieren convencernos de la creación. Pero luego Einstein se dio cuenta de que Lemaitre era también un científico bien preparado y empezó a hacerle caso, hasta que al final reconoció que se había equivocado, ¿no? Y dijo muy honestamente que esa constante fue el mayor error que él había cometido en campo científico. Y es interesante cómo al inicio él no lo llamó el Big Bang, lo llamó el átomo primitivo, el átomo primordial. El nombre de Big Bang lo dieron los de la teoría rival, que estaba sobre todo Fred Hoyle en Inglaterra, para burlarse de la teoría de estos dos científicos. Pasamos a la siguiente. Un poco la figura del padre Lemaitre, aquí lo vemos joven, y cuando ya se dio a conocer su teoría, se hizo bastante famoso, bastante célebre. Aquí vemos un artículo publicado nada menos en la revista New York Times, donde le entrevistan y dice lo siguiente, ustedes si quieren pueden leerlo aquí, como él dice que estaba interesado en la verdad tanto del punto de vista de la salvación como del punto de vista de la ciencia, de la certeza científica. Y él pensaba que había dos caminos que llevaban a la verdad, y él decidió seguir los dos, no solo uno, sino el uno y el otro. Entonces aquí vemos a Lemaitre con Albert Einstein. Podemos seguir y vemos, incluso Lemaitre fue reconocido en el ámbito de la Iglesia, porque fue nombrado incluso director de la Academia Pontificia de las Ciencias. Aquí lo vemos en audiencia con el Papa Pío XII. Y es interesante que Lemaitre tuvo que aclarar el valor de la teoría del Big Bang, sea con los colegas científicos, porque ellos como que no les gustaba mucho esa teoría, porque decían, pues parece que nos quieren poner aquí una cuestión religiosa, ¿no? Porque parecería pues llevarnos a la creación, al origen del universo como un acto de una creación.
Incluso, como les dije, Albert Einstein al inicio era un poco reacio a esa teoría. Pero también tuvo que hablar con el Papa Pío XII para que tampoco se cayera en el otro extremo y se tomara esta teoría como la prueba de la existencia de Dios o de la creación, porque tampoco era propiamente una prueba de la creación. Entonces lo vemos como tratando de poner, digamos, en orden esas dos posiciones, ¿no? Aquí hay un discurso famoso que hizo el Papa Pío XII sobre las pruebas de la existencia de Dios a la luz de la ciencia natural moderna, y ahí es donde aparece un poco este tema. Recientemente fue un aniversario del Padre Lemet y han hecho diversas publicaciones poniendo a la luz la importancia del Padre Lemet en el desarrollo de la cosmología científica del siglo XX. Aquí habría una entrevista, o más bien un testimonio que dio este científico italiano, Carlo Rovelli. Hay un libro que él escribió que ha sido traducido en muchas lenguas, está traducido también al portugués, y habla del Padre Lemet con mucho elogio, lo alaba mucho y dice precisamente esa anécdota, ¿no? Como Lemet pues tuvo que discutir con Einstein y Lemet tenía razón, y Lemet tuvo que hablar con el Papa Pío XII y Lemet tenía razón, ¿no? Entonces es curioso como él, como científico, da ese testimonio. Siguiendo el desarrollo de la teoría del Big Bang, tenemos otro científico. Este era de origen ruso, originariamente Georgiev Gamow, pero fue a Estados Unidos, se nacionalizó estadounidense, y él aportó elementos importantes de la teoría del Big Bang. Por una parte, la teoría que se llama de la nucleosíntesis, cómo se fueron formando los átomos cada vez más complejos, más pesados en el interior de las estrellas, pero también en el año 1948 predijo que si era verdad la teoría del Big Bang, tendría que haber como una especie de eco o de residuo de esa gran explosión. Y esa predicción que hizo Gamow en esa ocasión, años después se demostró verdadera. Estos dos científicos, que en realidad eran unos ingenieros, estaban montando una antena de comunicaciones de la Bell Company, y en esa antena había como una especie de ruido, de interferencia, y trataron de eliminarla porque es algo que molesta, el ruido, ¿no? Y trataron de ver cuál era la causa de ese ruido. Era una antena muy sensible, muy fina, y empezaron a descartar posibles causas, hasta que al final quedó como única posible explicación que era un ruido que provenía del universo, y ese ruido no había manera de quitarlo, habría que apagar el universo, y eso no se puede. De esa manera descubrieron, sin buscarlo, esa prueba que había sido predicha por Gamow, y pues esto les hizo merecedores de un premio Nobel, nada menos. Y fue una de las pruebas más importantes para que la teoría del Big Bang se impusiera contra las teorías rivales, sobre todo la se llamaba el estado estacionario, Steady State Theory, que era la de Hoyle y otros científicos. Entonces este descubrimiento apoyó mucho la teoría del Big Bang. Luego, sucesivamente, se definió cuál era el valor de esa radiación, que se llamaba la radiación de fondo de microondas, la Cosmic Background Microwave Radiation, y tenía un valor que correspondía a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. Es una temperatura que se llama la temperatura absoluta. El mínimo absoluto son 0 grados Kelvin, que son menos 273 grados centígrados. Es decir, una temperatura muy baja, muy cerca del cero absoluto. Y esa sería la temperatura de esa radiación fósil
que es como el residuo del Big Bang. Pero también, en cierto modo, sería la temperatura. Si nosotros tomamos la temperatura al universo, pues nos daría más o menos ese valor. Bien. Hubo una serie de experimentos que hicieron con satélites artificiales para medir el valor de esa radiación de fondo. Era importante entender cómo fue al inicio para poder luego explicar cómo se fueron formando las estrellas, las galaxias, porque si fuera algo completamente homogéneo, pues no se explica cómo se formaron luego las galaxias y cómo se distribuyeron en el universo. Pero descubrieron que había una fluctuación, un cambio de valor. Y estos colores lo que manifiestan es esa variación del valor de esa temperatura. Es muy pequeña, estamos hablando de milésimos de grado, pero es lo suficiente para darnos cuenta de que sí hubo esa oscilación, y eso posiblemente fue lo que luego sirvió para la formación de las galaxias, etc. Ese es el primer satélite en 1992 que tenía esta misión, COBE. Luego, bueno, aquí sale el modelo como, digamos, para entender cuál es la importancia de esa radiación y para entender un poco cómo fueron esas fases del universo. Desde nuestro punto de vista, nosotros estamos en el centro del universo. Entonces, ¿hemos vuelto a la teoría geocéntrica? No, ciertamente. Pero tenemos que ver el universo desde nuestro punto de vista. No podemos verlo de otra manera. Entonces, nosotros podemos ver el universo a 360 grados. Si hubiera otra civilización extraterrestre en otro lugar, ellos también verían el universo como si ellos estuvieran al centro, ¿no? Entonces no es un centro privilegiado, sino es relativo al punto de referencia, en nuestro caso, la Tierra. Cuando nosotros vemos hacia el espacio, conforme vemos más lejos, vamos viendo hacia el pasado. Les decía, la galaxia más cercana a nosotros, supongamos que es una de estas, que es la galaxia de Andrómeda, se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz de esa galaxia, por la distancia, ha tardado 2,5 millones de años. Y por lo tanto nosotros vemos la galaxia no como es ahora, sino como era hace 2,5 millones de años, porque es cuando salió la luz de esa galaxia. Lo mismo ocurre con objetos más cercanos. Entonces ya se da esta transición de fase y la luz ya puede circular libremente. Aquí está representada por estos rayos que serían los fotones. Entonces ya el universo es transparente y ya podemos observarlo desde este momento, donde se da la radiación de fondo de microondas que llega hasta nosotros. Entonces este es un poco el cuadro que aparece en base a esas observaciones. Aquí se habla de esa radiación de fondo de microondas, que es lo que está representado por estos colores aquí. El universo se hace transparente, los fotones se pueden propagar libremente. Bien. Más o menos las primeras galaxias, después del inicio, se formaron, según estos cálculos, en torno a 1.000 millones de años después del inicio del universo. Han pasado ya 13.700 millones, pues ha pasado bastante tiempo. Pero para formarse las primeras galaxias, pues tardó bastante, por atracción gravitacional. Bueno, aquí hay otro instrumento, otra sonda que enviaron, esta es de la NASA, que era mucho más fina, podía medir esa radiación con mucha más precisión, y eso ayudaba a captar mejor algunos detalles de la historia del universo. Aquí vemos la sonda, una animación, y este es el mapa que surgió. Lo que vemos al centro de color rojo en realidad es nuestra galaxia, que obviamente interfiere, pero aquí se ve el valor del fondo de microondas y hay sistemas para anular esta imagen para que se vea todo con el valor del fondo de microondas.
Estamos ya en el año 2001 y después de diversos años fueron publicando muchos artículos para ver los resultados. ¿Cuál es el modelo que surge de los descubrimientos de esta nueva sonda? Esta sería una representación del universo según el espacio y según el tiempo. Una de las versiones de la teoría de Big Bang se llama la teoría inflacionaria. ¿Por qué? Porque al inicio, en los primeros instantes, el universo se expandió exponencialmente, a una velocidad incluso mayor a la velocidad de la luz, ¿no? Y luego ya esa velocidad se estabilizó y ya fue más constante y más lenta. Pero en esta fase primordial, al expandirse tan rápidamente, eso hizo que el universo se enfriara y ya se formara esa radiación de fondo. Y al inicio, como todavía no había estrellas, hubo una fase que se llama la era oscura, ¿no? Porque no había todavía estrellas que emitieran luz después de que el universo se hiciera diáfano. El cálculo varió ligeramente, no 300.000, sino 380.000 años en esta primera fase, hasta la formación de la radiación de fondo de microondas. Y se calcula que las estrellas se formaron un poco antes de lo previsto, es decir, no 1.000 millones, sino solo 400 millones de años después del inicio del universo. Se fueron formando las primeras galaxias, etc. Y llegamos hasta nuestros días. El descubrimiento que hicieron, y que llamó mucho la atención, es que el universo, en su expansión, no solo no se hace más lento, sino que incluso se está acelerando. Y eso es muy importante para entender, vamos a ver diversos modelos del universo. ¿Cuál va a ser la historia sucesiva del universo? ¿Es un universo cerrado, cíclico, o un universo abierto, y hasta qué punto? Entonces aquí tenemos una especie de representación de cuál sería la distribución de la materia en el universo según lo que podemos sacar de las teorías actuales. Lo que nosotros conocemos del universo está representado por esta parte de aquí. Los átomos y moléculas constituyen más o menos el 5%, luego están los neutrinos y los fotones. Entonces, en total lo que nosotros conocemos más o menos está en torno al 5, máximo 10%. Luego tenemos la materia oscura, que es muy abundante, que no sabemos qué es, por eso la llamamos materia oscura, pero que tiene que existir para entender la dinámica de sobre todo el movimiento de las galaxias. Y la energía oscura, que todavía sería mucho más abundante, y que sería la explicación de por qué el universo se está acelerando en la expansión. Eso cambió en el tiempo. Al inicio la distribución era distinta, pero actualmente sería la distribución. Y aquí tenemos, con un poco de fantasía, una pizza cósmica. ¿Cuáles serían los ingredientes de esta pizza? Los elementos pesados, como los que tenemos en la Tierra, son los menos abundantes, apenas el 0.03%. Los neutrinos, que son unas partículas pequeñísimas, pero muy abundantes, constituirían casi el 0.5%. Las estrellas también, solo en el universo el 0.5%. Luego hay nubes enormes de hidrógeno y helio, que constituyen el 4%, y en esas nubes se pueden formar más estrellas, como se siguen formando. El 25% estaría constituido de materia oscura, y el 70% de energía oscura. Es decir, el 95% del universo todavía es para nosotros un misterio. Tercera misión espacial, satélite Planck. Estamos ya en 2009, hace 10 años. Este ya lo hicieron en Europa, la Agencia Espacial Europea, con la colaboración de muchos países. Y también, pues aquí vemos los objetivos que tenían para precisar algunos aspectos de lo que ya habían descubierto con las sondas precedentes. Y aquí vemos cómo es el instrumento que usaron, este satélite, que tenía una precisión impresionante.
En la siguiente imagen vemos cómo la imagen que surgió, a ver, aquí está, ese es el mapa que salió de esta imagen, con mucha más precisión de los anteriores. Fue publicada apenas en el 2013 y todavía están haciendo estudios para analizar el universo en base a esta medida, ¿no? A estos datos. Bien, y bueno, habría algunas cosas más, pero otro argumento que tenemos importante a favor de la teoría del Big Bang sería la distribución de los elementos primordiales, los que se formaron en las primeras fases del universo. Como ven, hay 4 elementos: el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, el litio, que es el tercer elemento, el helio con 2 isótopos, uno con solo un neutrón y otro con 2 neutrones, que es el más estable. Y era lo que había más difundido en el universo: el 75% de hidrógeno primordial y el 24% de helio primordial. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí tenemos de nuevo una representación de las etapas del universo: el inicio, la inflación. Al inicio había una sopa de quarks porque la temperatura era enorme, entonces no se podían formar todavía los primeros núcleos atómicos. El gran enfriamiento por la expansión del universo después de un segundo del inicio del universo, y después de 3 minutos hay un libro clásico de un premio Nobel, Steven Weinberg, que se llama Los 3 primeros minutos. Y en esos 3 primeros minutos es cuando se forma la nucleosíntesis cosmológica con esos 3 elementos que había dicho, por eso es algo importante. La inflación pues es una expresión exponencial por la energía del vacío. Luego, después de 300.000 o un poco más de años, ya se enfría suficientemente, a menos de 3.000 grados Kelvin, se forma esa radiación de fondo de microondas y el universo ya se hace transparente, diáfano, y la luz puede circular libremente. Al inicio es oscuro, como decíamos, después, un poco antes de 1.000 millones de años, se forman las primeras galaxias y llegamos al universo moderno, que es en el que nos encontramos en torno a 13.7 mil millones de años. Aquí estaban los diversos modelos que ya entonces Lemaitre, Friedman, Einstein, de Sitter habían propuesto según los valores que tendrían estos 2 factores, la materia oscura y la energía oscura. Según los valores que tienen, dan diversos resultados. Obviamente aquí todavía no se conocía la energía oscura, ¿no? Pero ya en base a la constante cosmológica, o más bien a la constante de Hubble y a la cantidad de masa del universo, surgían estos diversos modelos. Este es el universo cerrado, donde había un Big Bang al inicio y luego un Big Crunch, cuando el universo vuelve a concentrarse en un punto. Es un universo cerrado. Pero según los datos que tenemos hoy, nuestro universo es un universo abierto, incluso no constante, como esta línea, ni ligeramente acelerado, sino más bien fuertemente acelerado. Entonces es un universo abierto, ¿no? Nuestro universo seguirá expandiéndose indefinidamente y conforme se expande se va a seguir enfriando. Entonces, ¿cómo va a acabar el universo? Bueno, según las teorías, hay, como hemos dicho, el libro Los 3 primeros minutos del universo. Hay otro libro que se llama Los 3 últimos minutos del universo. Y según esta teoría, el universo se va a ir enfriando hasta que al final se va a apagar. Lo que se llama la ley de la entropía, en pocas palabras, ¿no? Entonces tiende a disiparse la temperatura y el calor y al final todo se queda pues inerte. Pero no nos va a tocar a nosotros. Va a durar mucho más de lo que ya ha durado el universo, así que no tenemos que preocuparnos. Entonces, como decía, de estos diversos modelos, en base a las observaciones que tenemos, excluimos el universo cíclico de un Big Bang o un Big Crunch, excluimos un universo que se expande con una ligera aceleración, y este es el universo que corresponde más a los datos de los cuales actualmente, y esto lo sabemos comparando pues, los diversos momentos a través de esas observaciones
que hemos dicho del espacio. Bien, seguimos. El Hubble es el telescopio que se encuentra en el espacio desde hace ya varias décadas. Le pusieron el nombre en honor a este famoso astrónomo que hemos dicho al inicio, y pues sigue haciendo muchas observaciones muy importantes. No es muy grande, es más bien pequeño su espejo, pero gracias a que está en el espacio ve con mucha más claridad, porque no está en la atmósfera. Al inicio hubo un problema, la lente principal, el espejo principal estaba un poco deformado, entonces el Hubble tenía miopía, veía borroso. Pero lo lograron arreglar y vean cómo cambió la imagen. Ya le pusieron lentes de contacto y ya se vio mejor la imagen. Seguimos. Y algunas observaciones interesantes. Esto es de 1996, es una fotografía, un conjunto de fotografías que nos ofreció por primera vez una visión de lo que se llama el espacio profundo. Y lo que llama la atención aquí es que lo que vemos ya no son estrellas, aquí sí hay una estrella, pero todo lo demás son galaxias. Entonces imagínense nuestro universo poblado de cientos de miles de galaxias. En realidad son miles de millones de galaxias, para entender la inmensidad del universo. Seguimos. Otra imagen, ya estamos en el 2004, todavía más lejos, lo que se llama el campo ultra profundo de Hubble, Hubble Space Telescope. Y aquí está la imagen, todavía viendo más lejos, y todavía descubrimos galaxias más lejanas, y como decía, cuanto más lejos, pues las vemos como eran hace mucho tiempo, o sea, las galaxias que luego también tienen su historia, ¿no? Entonces un poco vemos las galaxias primitivas. Seguimos y llegamos todavía, aquí vemos la proporción entre las dos imágenes, la Hubble Deep Field, aquí está más o menos en este arco, aquí está el inicio del Big Bang, aquí está la proporción del tiempo en función de la distancia. Aquí está el Hubble Ultra Deep Field, ¿no? Y estamos ya muy cerca de las primeras galaxias. Todavía nos queda un poco más para llegar a las primeras estrellas, y aquí está la era oscura. Y la radiación de fondo de microondas es en este límite que se encuentra acá. Y todavía más recientemente, en 2012, llegamos a la Hubble Extreme Deep Field. Ya no sé cómo llamarán la siguiente, porque ya se acabaron el modo de decirlo. Y son galaxias todavía más lejanas, y vean, la porción del espacio en esta fotografía equivale a la porción que se encontraría más o menos en estas dimensiones en comparación con la Luna. O sea, es una porción del universo pues muy pequeña. Y así pues sería más o menos la distribución de las galaxias en todo el universo. ¿Cuál es la próxima frontera, el próximo proyecto? Es mandar al espacio un telescopio todavía mucho más potente que el Hubble. El nombre que le han dado es este James Webb Space Telescope. Cada presentación tengo que cambiar la fecha, porque ya en teoría ya lo tenían que haber mandado el 2017, el 2018. Ahora dicen que a ver si el 2021, ¿no? Lo están un poco retrasando, ¿no? Así sería, ¿no? La imagen de este telescopio espacial. Como ven, una nueva técnica usando paneles como si fuera de una colmena, ¿no? Y vean la comparación. Este es el espejo principal del Hubble, y este sería el espejo principal de este nuevo telescopio, mucho más grande, y por lo tanto va a ser mucho más potente. Aquí vemos los científicos, es un equipo bastante grande que están trabajando en este proyecto. Este es un modelo a escala, va a ser de este tamaño, y va a ser complicado mandarlo al espacio y ponerlo en función. Y aquí vemos una especie de comparación de diversos telescopios en diversos lugares del mundo, su tamaño. Algunos son telescopios como binoculares, que son dos que están puestos juntos para ver con más potencia. Algunos están en construcción, y vean qué tamaño. Este está previsto para el 2022, este también.
Y en comparación, esto sería un campo de tenis y esto un campo de básquetbol. Entonces imagínense el tamaño de estos telescopios. Obviamente en la Tierra pues, se pueden hacer telescopios mucho más grandes que lo que se pueda mandar al espacio. Seguimos. Aquí vemos una presentación de los diversos objetos en el universo, los planetas, las enanas negras, las enanas marrones. Luego está la secuencia principal, hay 2 tipos, o más aún, hasta 4 tipos de secuencia principal, y según el tamaño, cómo terminan las diversas estrellas. Se convierte en una gigante roja, una nebulosa planetaria, y el núcleo en una enana blanca. Si es más grande explota como supernova, lo que queda del núcleo se convierte en una enana blanca. Si es todavía más grande, el núcleo se convierte en una estrella de neutrones, que se llama, y si es más grande, ahí tenemos el famoso agujero negro. El agujero negro es como una especie de colapso gravitacional. Bien, precisamente, una noticia muy reciente, por primera vez en la historia se ha hecho una fotografía de un agujero negro, el pasado mes de abril. Un agujero negro que está lejísimos de nosotros, se encuentra en una galaxia que está a 55 millones de años luz de distancia. Pero es un agujero negro enorme. Obviamente nosotros no podemos ver el agujero negro, ¿no? Por eso se llama agujero negro. Pero vemos lo que sucede alrededor de ese agujero que está engullendo toda la materia que se encuentra dentro de su radio de acción. Y se va haciendo cada vez más grande. Y la materia, conforme cae, se hace como un torbellino, un remolino, que fricciona y eso emite energía. Y eso es lo que vemos. Y también emite como este chorro de energía muy potente, que es incluso observado en la fotografía. Aquí vemos la fotografía del agujero negro. Dice aquí la noticia, se encuentra en la galaxia M87, sistema o la clasificación de Messier, que es el que la clasificó, y tiene un tamaño, imagínense, 6.500 millones de veces la masa del Sol. En ese agujero negro hay la masa de 6.500 millones de soles. O sea, imagínense qué monstruoso es enorme. Y no es el más grande, han encontrado un agujero negro con una masa de 70.000 millones de soles, o sea, de masa del Sol. O sea, imagínense qué tamaño tiene. Gracias a Dios no tenemos ningún agujero negro cerca porque sería un problema muy grande, muy grande. Aquí vemos un mapa de la distribución de galaxias en el universo. En realidad podríamos encontrar galaxias a 360 grados, esto es lo que hasta ahora han mapeado, como si fuera un radar, ¿no? Áreas del universo donde ya hemos visto cómo están distribuidas las galaxias, de un modo más o menos homogéneo. Podemos pasar a la siguiente. Aquí habría una simulación, vamos a ver si podemos ponerla en aquí. No, aquí no, pero un viaje cósmico. Entonces partiríamos de la constelación de Orión, que es bastante fácil de identificar, el cinturón de Orión, ahí vemos la nebulosa de Orión, etc. Y luego, bueno, se ve un viaje que llega hasta casi el confín del universo, pero seguimos adelante porque el tiempo es relativo, pero no demasiado. Es el problema de la relatividad. Entonces vemos el universo como era al inicio, se va expandiendo, se encuentran las galaxias más separadas entre sí, se sigue expandiendo el universo, cada vez las galaxias se van separando, la temperatura disminuye, este sería el universo actual, y en el futuro, ¿qué sucederá? Pues se seguirá expandiendo, las galaxias se seguirán separando y se seguirá enfriando el universo. Para hacernos una idea del universo, del tamaño del universo, aquí está la Tierra, sistema solar, aquí está el Sol, los diversos planetas. El sistema solar se encuentra en una zona, uno de los brazos de la galaxia espiral, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea se encuentra en un grupo local de galaxias, aquí está la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Este grupo local se encuentra en un superracimo local de galaxias, la cual se encuentra a su vez en este lugar, y este sería más o menos el universo. Entonces, para darnos cuenta de la
inmensidad del universo. Otro descubrimiento reciente, no voy a detenerme, simplemente se acordarán, hace apenas 3 años descubrieron por primera vez algo que Einstein ya había predicho hace 100 años, la existencia de las ondas gravitacionales. Y las han descubierto gracias a que hubo 2 agujeros negros que chocaron y se fundieron. Y ese choque fue el que generó la difusión de esas ondas gravitacionales. Y hubo unos sensores muy finos que fueron capaces de registrar ese fenómeno. Otra teoría, que quizá algunos ya habrán escuchado, es lo que se llama el multiverso. Yo, sinceramente, soy un poco escéptico de esta teoría. Yo pienso que con nuestro universo ya tenemos más que suficiente. Y veo que es difícil demostrar que pueda existir otro universo, aparte de que para mí es como una contradicción en los términos. El universo quiere decir pues todo lo que existe en el mundo material. Entonces, muchos todos es algo contradictorio, pero bueno, no voy a entrar ahora en detalle, simplemente lo digo que es una propuesta que algunos científicos han hecho, entonces por ahora no lo voy a ver. Tampoco me voy a detener mucho ahora en esto, quizá al final podemos volver. El debate que existe sobre el origen del universo, la posición de Stephen Hawking, seguramente todos han oído hablar de este científico que falleció hace poco tiempo y que tuvo pues una serie de conferencias, de publicaciones. La más famosa al inicio fue esta, la historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, 1988, y concluye con una pregunta un poco provocatoria, ¿no? Bueno, si este universo parece que se autocontiene, ¿qué necesidad tenemos de un creador? Entonces es un poco la pregunta que él lanza. Y el problema es que luego no se queda ahí, sino que trata de dar una respuesta. Y la trata de dar en este otro libro, que se publicó en el año 2010, que también se hizo muy famoso, The Grand Design. Y él dice que en este libro se propone responder esas preguntas tan fundamentales, ¿no? ¿Por qué existe algo y no más bien la nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué el universo tiene estas leyes y no otras leyes? Que son preguntas que ya se habían planteado los filósofos hace mucho tiempo. Por lo menos podemos llegar hasta Leibniz. Leibniz fue quizá el que lo formuló de modo explícito en primer lugar, aunque ya hubo un filósofo medieval que al menos la primera pregunta la había planteado. Seguimos. Y ahí está una respuesta que también no voy a detenerme, pero al inicio como que dice, bueno, algunos dicen que la explicación es Dios. Y luego dice, bueno, si es Dios la causa del universo, ¿quién ha causado a Dios? Y uno que estudia un poco de filosofía diría, bueno, esa pregunta no tiene sentido. Si decimos que Dios es la primera causa, no tiene sentido preguntarse cuál es la causa de la primera causa. Hay una contradicción lógica, ¿no? Entonces ese es el problema de esta pregunta que hace Hawking. El problema es que él mismo, al inicio del libro, dice que la filosofía ha muerto, entonces como que no tiene mucha base filosófica para algunas afirmaciones, ¿no? Bien, ¿y cuál es la propuesta de Hawking? ¿Cuál es su explicación del universo? Dice que el universo existe porque existe la gravedad. Yo digo, bueno, ¿y de dónde viene la gravedad? La gravedad supone que exista materia. Entonces, ¿qué es primero, la gravedad o la materia? Y si es la materia, ¿de dónde viene? ¿De la gravedad? Caemos en un círculo vicioso. Y ese es un poco el problema de la propuesta de Hawking. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí hay otro científico que también es un físico teórico, Lawrence Krauss, que también ha sido más o menos famoso, ha publicado este libro, Un universo de la nada, porque existe algo y no más bien la nada. También se plantea esa misma pregunta. Y es también un poco provocatorio. Incluso ahí dice que, bueno, ¿cuál es la tesis principal de su libro? Pues que somos insignificantes, existimos por pura casualidad. Somos resultado de polvos de estrellas, ¿no? Suena muy poético, stardust. Bueno, incluso vean lo que dice, ¿no? Olvídate de Jesús, las estrellas han muerto para que tú puedas nacer. O sea, vean, es bastante agresivo en su posición, ¿no? Bien.
Ahora, bueno, Krauss diría que Dios sale sobrando, es redundante, no hace falta, ¿no? Pero quizá podríamos decir, bueno, ¿qué idea tiene él de Dios? ¿Tiene una idea correcta de Dios o una idea equivocada? Posiblemente el problema es que no concibe un Dios trascendente y no tiene un concepto de creación. Entonces, podemos responder a Hawking y a Krauss que no es verdad que el mundo simplemente exista, no basta para explicarse a sí mismo el mundo como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque está en devenir el mundo y por lo tanto es contingente. Y si es contingente no basta a sí mismo, necesitamos un principio, una causa necesaria para explicar que existe algo que es contingente como es el mundo. Y Dios es esa causa necesaria y trascendente que explica la existencia del mundo. No tiene sentido preguntarse si esta causa ha sido causada, porque es la primera causa. Y por eso podemos responder a Hawking que el mundo sí sigue teniendo necesidad de un creador. Bien, hay un cosmólogo, colega de estos científicos, que dice que pues estos científicos les falta un poco de humildad que deberían tener para reconocer que la ciencia tiene sus límites, ¿no? Y que decir que el universo se creó a sí mismo pues como que no es muy fácil de demostrar, ¿no? Y que están profundamente equivocados. Y por eso hay que reconocer que la ciencia tiene sus límites, no puede responder todas las preguntas. Bien, y otro científico es un sacerdote también, el padre Michael Heller, es polaco, tiene un doctorado en física, en filosofía y en teología, es un genio auténtico, ¿no? Y ha escrito un libro, le dieron un premio muy prestigioso, el premio Templeton. Y cuando le dieron el premio, pues ahí hizo estas declaraciones. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda todavía, media hora. Más o menos. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es ya la parte bíblica, la parte de la fe, no solo bíblica, sino de la fe. Entonces vamos a cambiar un poco de registro, pero vamos a ver luego cómo encontramos una cierta convergencia, ¿no? Porque tenemos que ver esos dos temas, ¿no? Las teorías del origen del universo y la fe en Dios creador. Entonces comenzamos ahora un poco la segunda parte. Bueno, entonces en la Biblia se nos presenta una visión del universo que cambia profundamente respecto a la visión también de las demás religiones. Es interesante, ¿no? Y se nos habla propiamente de una creación, en sentido fuerte del término, ¿no? Y esta creación nos habla de la trascendencia de Dios y también de la relación de Dios con la creación, con su obra, ¿no? A través de su sabiduría. Bueno, aquí las fuentes hebreas y griegas no salieron, pero bueno, es el primer versículo del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces tenemos casi esta verdad de la creación como una especie de ritornello, de estribillo, que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Es una verdad central en la Biblia y vamos a verlo muy rápidamente. Antes de que los montes fueran creados, antes que naciera la tierra y el orbe, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Otro salmo: mi auxilio viene en el nombre del Señor que ha hecho el cielo y la tierra, etcétera, ¿no? Vemos diversos textos. En el profeta Isaías también se habla de Dios y se presenta como el creador de la tierra, ¿no? Que la ha hecho habitable, etcétera. El profeta Daniel, ¿no? Habla del Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Tenemos muchos salmos que nos hablan de esa maravilla de la creación. El himno sobre la creación es Salmo 104, que es hermosísimo, y todo es un himno a Dios como creador del universo. Otro salmo, el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El Salmo 8 también es muy hermoso: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? Es impresionante el salto que da el salmista, ¿no? Tan insignificante, y sin embargo
lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Qué salto impresionante a la luz de la fe. En el libro de los Macabeos incluso se habla de una creación de la nada. Mira, hijo, contempla el cielo y la tierra y ve que todo lo que los contiene, y sepas que a partir de la nada Dios hizo y también hizo el género humano. Entonces, a partir de la nada. Pasamos al Nuevo Testamento, podemos hablar del Génesis del Nuevo Testamento en el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Cómo inicia? Al principio era el Logos, el Verbo era Dios, todo fue creado por Él y sin Él no fue creado nada de lo que ha sido hecho. ¿Cuál es la novedad del Génesis del Nuevo Testamento? Que se atribuye la creación al Verbo que luego fue el Verbo encarnado. Dios Padre crea a través del Verbo. Esa es la novedad. Y aquí vemos esos iconos tan hermosos de Jesucristo Pantocrator, ¿no? Que representa precisamente esa verdad, ¿no? Pasamos a otros pasajes del Nuevo Testamento. San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando los licaonios quieren hacerle un sacrificio porque hizo un milagro, pues dice que ha venido precisamente para que abandonen la idolatría y se conviertan al Dios vivo. ¿Y quién es el Dios vivo? El que hizo el cielo y la tierra. Y en el Areópago también, ¿no? Presenta al Dios desconocido, que ellos también veneran, precisamente como el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él existe, el Señor del cielo y de la tierra. Las cartas de San Pablo, los Colosenses, ese himno cristológico hermosísimo, también se presenta a Jesucristo como primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas de la tierra y del cielo. Todo fue creado por él y para él. La carta a los Hebreos también, una de las verdades que conocemos por la fe es esta, la de la creación, que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se contempla fue resultado de lo que no se ve. En la carta a los Romanos también, Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no existen para que existan, les llama a la existencia. Y en el Apocalipsis, llegamos al último libro, también aparece esa verdad, ¿no? Cuando el ángel pide adorar al que hizo el cielo y la tierra. Y de nuevo en el Apocalipsis, en el himno de los 24 ancianos, Él es digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste el universo. Por tu voluntad no existía y fue creado. Entonces es una afirmación de nuevo explícita de la creación. Pero tenemos que hacer una interpretación de los textos bíblicos de modo adecuado, y eso lo vemos, por ejemplo, en algunas homilías, pero también discursos de los santos padres, como el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Cada año tenían una sesión plenaria de la Academia de las Ciencias y él dirigía un discurso. Aquí vemos este discurso, casi el inicio del pontificado, 1981, donde habla precisamente de esto. La misma Biblia nos habla del origen del universo, de su constitución, no para ofrecer un tratado científico, eso hay que estar atentos. La Biblia no es un libro científico, no es un tratado científico, sino para enseñarnos las relaciones justas del hombre con Dios y con el universo. Entonces, una enseñanza de carácter religioso, ¿no? Entonces, no hay que leer la Biblia como si fuera un libro científico, porque no lo es y no pretende serlo. Cualquier otra enseñanza sobre el origen y la formación del universo está más allá de las intenciones de la Biblia. Y aquí hay una frase famosa, la cual nos enseña, no quiere enseñarnos cómo fue hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Eso es muy importante. De hecho, Galileo cita esa frase, que no es de Galileo. Él dice, es una persona eclesiástica de importancia que se atribuye al cardenal Baronio, que era una persona muy culta del tiempo
Galileo, que decía precisamente esto: la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo llegar al cielo y no cómo está el cielo, ¿no? Esa es la misma frase, entonces es interesante. Seguimos, y en otro discurso, estamos ya en 1992, este fue un discurso muy importante porque fue cuando concluyó el examen, podríamos decir, del caso Galileo. Entonces este discurso trata de cerrar un ciclo de estudios sobre Galileo para, de alguna manera, pues aclarar qué fue lo que pasó con Galileo, que sería un tema para otra ocasión. Entonces, de nuevo, dice: en realidad la Escritura no se ocupa de detalles del mundo físico, cuyo conocimiento está confiado a la experiencia y a los razonamientos humanos. Hay dos campos del conocimiento: el que tiene su fuente en la revelación y el que la razón puede descubrir con sus propias fuerzas. Y así es como Dios quiere. Dios nos ha dado la razón para que la usemos, para que descubramos las cosas que están a nuestro alcance. Y la revelación es lo que va más allá de la razón. Y este último campo, la razón, pertenece a las ciencias experimentales y la filosofía. Y es importante, sí, son distintos, pero no están opuestos, no están en conflicto, sino se pueden conciliar, se encuentran, ¿no? Estos campos no están extraños, separados uno de otro, sino que hay puntos de encuentro, ¿no? Pero hay metodología distinta, pero que permite poner en evidencia aspectos diferentes de la realidad. Son como dos caras de una moneda, ¿no? Que nos dan dos visiones que se completan entre sí. Son distintas, pero complementarias. Y por eso en el caso Galileo el error no estaba en las Escrituras, sino más bien en la interpretación equivocada de las Escrituras por parte de algunos teólogos del tiempo de Galileo, ¿no? Y por eso Galileo, dice el Papa en ese discurso, tenía razón cuando decía que si bien la Escritura no se puede errar, y eso era seguro para Galileo, Galileo nunca puso en duda la Escritura, él era un creyente sincero, ¿no? Pero sí pueden equivocarse algunos de sus intérpretes o comentaristas, y de diversos modos, ¿no? Y uno muy frecuente, dice, es leer, atenerse siempre al significado literal de las palabras. Entonces hay que saber interpretar correctamente la Biblia, ¿no? Y también tenía razón Galileo en defender esa autonomía legítima de las ciencias naturales, de las que ya hablará en el siglo pasado el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, como también en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Aquí vemos algunos libros, si quieren, publicaciones que pueden ayudar para profundizar este tema. Este libro del padre Stanley Jaki, que fue un sacerdote benedictino del cual se habló en la introducción, que también recibió el premio Templeton, tenía un doctorado en teología y en física también, y escribió un libro muy interesante sobre el Génesis 1 a través de los siglos. Este documento es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, es muy interesante, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que se publicó en el 93. Bueno, aquí hay una explicación, pero no tenemos ahora tiempo, seguimos. Bueno, recorrimos la Biblia, hemos visto que hay que interpretarla correctamente. Vamos a ver rápidamente la tradición de la Iglesia, pues esa verdad fundamental de la creación se recogió en primer lugar en el símbolo de la fe, lo que llamamos el credo. El primer artículo del credo que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el primer artículo de la fe. Y lo vemos en el primer símbolo, el de Nicea 325. Aquí está el texto oficial. Y también la fe en un solo Señor Jesucristo, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra. El símbolo que recoge el de Nicea, pero añade en Constantinopla 381, ahí vemos la fórmula que actualmente nosotros proclamamos cuando empezamos el credo, según esta fórmula. Seguimos. Luego vamos al 1215, el Concilio Lateranense IV añade algunos detalles, algunos aspectos. Se habla de Dios como el único principio de todo, no hay un principio del bien y otro del mal, contra las visiones dualísticas
que existían en algunas herejías, los cátaros, los albigenses. Y interesante cómo especifica todos los seres, los visibles y los invisibles, los espirituales y corporales. Y cómo creó a partir de la nada, aquí está el de líquido, juntamente, simul, al principio del tiempo, ab initio temporis. La creación es en el tiempo, ¿no? Y creó ambas criaturas, las espirituales y corporales, es decir, las angélicas y las mundanas, y es interesante, y después la humana, que es como común a ambas, porque está compuesto de espíritu y cuerpo. El hombre como una especie de horizonte, de confín entre el mundo material y el mundo espiritual. Esta es el Concilio Vaticano I, la Constitución Dogmática de Filius, se toma el mismo texto de la Lateranense IV, y en el Catecismo de la Iglesia Católica también se recoge la primera parte del Catecismo que hay que creer. Precisamente se expone el credo y se va exponiendo cada artículo, y vemos en concreto el primer artículo del credo, cómo se habla de la importancia de la catequesis sobre la creación, un tema que hoy como que está un poco descuidado y es muy importante. La catequesis de la creación es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrece la respuesta de la fe a una pregunta, las preguntas básicas que los hombres siempre se hacen: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen, nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Esas son las preguntas fundamentales, y el credo ofrece la respuesta de la fe. Entonces aquí en este otro número se hace referencia a esas investigaciones, lo hace en modo positivo. Las investigaciones que se han hecho, los progresos sobre el origen del mundo, el origen del hombre, que ha llevado a descubrimientos que llevan a admirar la grandeza del Creador, ¿no? Entonces se ve positivamente el trabajo de la ciencia, ¿no? Y habla pues de esas investigaciones referidas a la edad y las dimensiones del cosmos, la transformación de las formas vivientes, por lo tanto hace referencia también a la evolución, y el origen del hombre, la aparición del hombre. Seguimos. Y entonces, pero estos descubrimientos conducen a una cuestión que va más allá, como decíamos, del ámbito de las ciencias, sobre todo la cuestión del sentido. La ciencia no se pregunta sobre el sentido del mundo, es una pregunta que está en otra dimensión, otro horizonte. Y la pregunta si está a merced del azar o de un destino ciego, o si son gobernados por un ser trascendente y providente que es Dios. Entonces, obviamente la respuesta es la segunda, ¿no? Y también se recuerda una verdad que había sido ya declarada en el Concilio Vaticano I, que podemos llegar con certeza por la razón a la existencia de Dios creador. Una verdad que se llega también con la razón, se puede demostrar racionalmente. La filosofía puede llegar a esta verdad. Pero el hecho es que este conocimiento se puede ver oscurecido por el error, y por eso la fe viene como en ayuda y a confirmar esa verdad. ¿Por qué? Porque es importante para la salvación. Bueno, entonces aquí algunos otros números del catecismo donde presenta algunos detalles, ¿no?, que ya más o menos hemos visto. Y aquí vamos a un discurso de nuevo de Juan Pablo II, ese mismo discurso que veríamos antes, diciendo cómo se deja siempre abierto el problema del inicio del universo, ¿no? Y que por lo tanto la ciencia no puede dar una respuesta a esta pregunta. Hace falta el conocimiento del hombre, que se eleva por encima de la física y de la astrofísica, y que recibe el nombre de metafísica, pero también y sobre todo el conocimiento que viene de la revelación de Dios. Y aquí hay un caso, porque en ese discurso estuvo presente Stephen Hawking, que luego interpretó a su manera las palabras del Papa, ¿no? Pues dice que pues él estaba investigando precisamente pues la cuestión del origen del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que bueno, y aquí habla de la Iglesia que había cometido un gran error con Galileo, etcétera, ¿no? Y que ahora, pues después de tantos siglos, había convocado un grupo de expertos para asesorarla en cosmología. Fue un congreso de cosmología, ¿no? Y al final de la conferencia fue el discurso del Papa, ¿no? Fueron a la audiencia, aquí vemos a Juan Pablo II con Stephen Hawking,
que era miembro de la Academia de las Ciencias y que estuvo presente, ¿no? Y dice, bueno, aquí interpreta, ¿no? Dice que era bueno estudiar la evolución del universo después del Big Bang, pero que no tenían que indagar del Big Bang mismo, porque se trataba del momento de la creación y por tanto de la obra de Dios, que no fue lo que dijo el Papa, pero bueno. Y entonces dice que se alegraba de que pues, no supiera el Papa de qué había hablado él, porque había propuesto una teoría según la cual no había un inicio del universo, porque el tiempo sería curvo, entonces no había una singularidad, etc. Dice, yo no quería tener el mismo fin que tuvo Galileo, ¿no? Con el cual se sentía muy identificado porque había nacido 300 años después. Bueno, seguimos. Entonces, llegamos al último punto, la reflexión teológica. Vemos algunos textos recientes del cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser papa. Dio una serie de catequesis, de sermones, durante la Cuaresma, cuando era cardenal en Múnich, sobre el tema de los primeros versículos del Génesis. Una catequesis sobre la creación, que ha sido traducido en diversas lenguas. El original, obviamente, en alemán. Aquí vemos la traducción inglesa, In the Beginning, en español, Creación y Pecado, en italiano. En principio, Dios creó el cielo y la tierra. No sé si está traducido al portugués. Si lo encuentro, les puedo luego buscar la referencia. Es muy hermosa esa catequesis, esas sermones. Así que volvemos un momento atrás solo. Entonces dice cómo la creencia en la creación no es hoy irreal, sino que también hoy es razonable. Es razonable creer en la creación, ¿no? Incluso dice, partiendo de los resultados científicos, es todavía la mejor hipótesis, mejor que las que otras teorías que proponen otras explicaciones. La fe, insiste, es razonable. La razón del creador procede de la razón, de la creación, perdón, procede de la razón de Dios. Aquí la palabra se refiere al logos, ¿no? El logos de la creación corresponde o procede del logos de Dios, ¿no? No existe en la realidad ninguna otra respuesta convincente. Incluso aquí cita Aristóteles, que ya en la antigüedad se confrontó con aquellos que decían que todo provenía de la casualidad. Aristóteles criticó esa opinión, diciendo no es posible. Entonces y él no era creyente, ya filosóficamente atacaba a aquellos que decían que todo provenía de la casualidad, ¿no? Y seguimos. La razón del universo, el hecho de que el universo sea comprensible, nos permite reconocer la razón, el logos de Dios como creador, ¿no? Y la Biblia hace una esencial, continúa siendo, dice, es una expresión muy audaz, la verdadera ilustración, la que entrega el universo a la razón y no a una exploración por parte del hombre que no tuviera sentido, ¿no? Porque abre a la razón la verdad y el amor de Dios. Por eso no necesitamos también hoy esconder esa fe en la creación, no nos es lícito esconderla. Tenemos que seguir proclamándola y con toda seguridad, sin miedo. Incluso en esas sermones ofrecía algunos argumentos que nos ofrece la misma ciencia a favor de la creación. La temporalidad del universo, que está lo del principio de entropía, donde hay una flecha del tiempo, un antes y un después, y por lo tanto también un inicio y un fin. El designio del universo, cuanto más conocemos el universo, tanto más quedamos impresionados por una razón cuyas vías podemos contemplar con asombro. Incluso cita a Albert Einstein, ¿no? Dijo una vez que en las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón tan considerable que ante ella cualquier engendro de nuestro pensamiento o de la organización humana no es más que un pálido reflejo. El mismo Einstein daba testimonio de esto. Incluso como Papa vuelve a tratar el tema en algunas ocasiones, como el famoso discurso de Ratisbona, ¿no? Cuando dice que sin Dios las cuentas no cuadran. Esa es una frase muy lograda. Bueno, seguimos, ¿no? Y dice al final solo quedan dos opciones. ¿Qué hay al origen? Una razón creadora, el espíritu creador que obra todo y suscita su desarrollo, o una irracionalidad
que sin ninguna razón produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático, así como el hombre y su razón, el cual, en la segunda hipótesis, no sería sino un resultado casual de la evolución y por tanto también algo irracional. Vean también en otra reunión de la Academia de las Ciencias el Papa Benedicto XVI, también diálogo con Stephen Hawking, que estuvo presente. Nosotros decimos los cristianos: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en el Espíritu Creador. Creemos que en el principio está el Verbo eterno, la razón, y no la irracionalidad, ¿no? Y que no tenemos que escondernos de esta fe, ¿no? Bien, seguimos y ya estamos terminando, ¿no? Creemos en Dios, lo afirman las principales partes del credo y también, sobre todo, su primera parte, ¿no? Pero ahora surge otra pregunta, ¿no? ¿En qué Dios? Bueno, creemos en el Dios que es Espíritu Creador, razón creadora, del cual proviene todo y del cual también provenimos nosotros. Y con esto concluimos y les doy las gracias por toda su atención y su paciencia. Para preguntas, si alguien quiere preguntar. Como é que se chegou à conclusão do tempo? Como é que se sabe que a fronteira do universo seria 13 milhões de anos-luz? La edad del universo. Isso, a idade do universo. Se hace en base, sobre todo, a lo que les decía de ese fenómeno de la expansión del universo. Y hay otros diversos sistemas para calcular sea la distancia que en consecuencia también la edad del universo, ¿no? Entonces es un cálculo aproximado, pero cada vez hay diversos indicios que dan ese mismo resultado. Van afinando, al inicio se calculaba un poco más, 15.000 millones, ahora bajaron más o menos a 13.700 millones, pero hay diversos fenómenos que convergen a ese valor, a ese resultado. Entonces parece que es hoy por hoy el valor que es más fiable. Entonces sí hay argumentos de carácter experimental, pero que se combinan obviamente con teoría, ¿no? Entonces la combinación del aspecto teórico, según la constante de Hubble, ¿no? Como también los elementos observacionales. Entonces conjugando los dos vienen a dar ese resultado, ¿no? Não tem como medir, não tem como medir por causa do tempo que nós temos de observação. A luz não chega até a fronteira a ponto da gente poder medir essa distância. Sí, o sea, hay, como digo, factores que nos pueden ayudar a calibrar en función de la distancia cuál es el tiempo, ¿no? Entonces está relacionado, como decíamos, la distancia con el tiempo. Entonces, cuanto más lejos vemos, más nos remontamos hacia el pasado, ¿no? Entonces hemos llegado a observar con los aparatos debidos esa radiación de fondo de microondas, que es lo más lejos que podemos ver hasta ahora, ¿no? Y en base a esos cálculos podemos decir que esa señal se originó hace 13.700 millones de años. Do ponto de vista religioso, o senhor não abordou nenhuma teoria criacionista como de Robert Gentry. Eu acharia que calçaria muito mais a Bíblia. Ya. Yo creo que hay que estar atentos para no caer en una especie de concordismo, ¿no? De tratar de hacer una ciencia creacionista. Hay algunos movimientos que tratan de hacer esto, como para conciliar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia, ¿no? Yo creo que no es la mejor postura, ¿no? Porque luego causa conflictos.
creo que es mejor mantener la distinción de lo que es el ámbito científico, con su método, con su modo de trabajar, con sus argumentos, y lo que es el ámbito teológico, que se mueve a otro nivel, ¿no? Porque si no, se generan los conflictos, o se trata de hacer cuadrar las cosas para que coincida con lo que dice la ciencia. Como dije en un momento, hay que ver que la Biblia no tiene un carácter científico y no pretende presentar una explicación científica. Sería una lectura equivocada de la Biblia. Que pueda haber una cierta convergencia, yo creo que sí, pero yo creo que es importante respetar los ámbitos, porque si no nos puede pasar lo que pasó con el caso Galileo, precisamente, que confundieron una cuestión que era de tipo científico, si era al centro el Sol o la Tierra, pues no es una cuestión religiosa, como si fuera una cuestión en la cual tuviera que ver la Biblia, porque supuestamente en la Biblia se dice que la Tierra pues está firme y no se mueve, que Josué paró el Sol, por lo tanto si para el Sol quiere decir que el Sol es el que se mueve, etc. Entonces ahí es donde surgen los conflictos, ¿no? Entonces hay que estar atentos para no pedir a la Biblia lo que no pretende dar, cuestiones de tipo científico, pero también no pedir a la ciencia lo que tampoco la ciencia puede dar, que son cuestiones de tipo religioso. Entonces mantener, como diría el padre Jackie, era un poco tajante, era bastante fuerte en esto, ¿no? Y usaba una expresión un poco provocatoria, decía, lo que Dios ha separado, que no lo una el hombre, ¿no? Quizá ahí la había... Possivelmente por causa do tempo, seria a última pergunta. Padre, a ciência, ou talvez a metafísica, já tentou estabelecer alguma relação entre o tempo e a eternidade? Ya. Yo creo que la ciencia no tanto. El concepto de eternidad no creo que lo pueda manejar la ciencia propiamente hablando. Más bien la filosofía, yo diría que sí. Aquí tenemos al padre Bruno, especialista en San Agustín, y San Agustín hizo unas reflexiones muy interesantes sobre la diferencia entre el tiempo y la eternidad. La eternidad podemos entenderla en varios sentidos, sobre todo en dos sentidos, como una duración infinita, ¿no? Entonces las teorías, bueno, una teoría que hablara de la eternidad del universo, antes quizá algunos lo sostenían, como digo, a partir de la teoría del Big Bang difícilmente se puede seguir sosteniendo científicamente un universo eterno en el tiempo. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, es una eternidad distinta, no es un tiempo infinito, sino es una realidad que está fuera del tiempo. En Dios, la eternidad es un eterno presente, no es un eterno fluir, no es un eterno paso, ¿no? Sino que en Dios es un eterno presente, está fuera del tiempo, ¿sí? Hay una anécdota del libro 11 de las Confesiones, que unos maniqueos, que era una secta que el mismo Agustín había seguido, se preguntaban, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿No? Y San Agustín respondió muy sabiamente, yo no digo como aquel que respondía, hizo el infierno para los que hacían estas preguntas. Dice, prefiero responder no lo sé, que responder de modo ofensivo a alguien que hace una pregunta justa. Pero luego dice, pero sí me atrevo a responder. Y dice, Dios antes de crear el mundo no hacía nada. ¿Y cuál era la objeción? Entonces Dios estuvo
mucho tiempo ocioso sin hacer nada. Y San Agustín respondió, no, porque ese antes no existe. No existe un momento en que Dios no hiciera nada, porque no existía el tiempo. Desde que existe el tiempo, Dios ha hecho el universo. Lo he dicho un poco simplemente, San Agustín es más preciso, más sutil, pero más o menos esa sería la respuesta. El tiempo inicia con el universo. Antes no hay tiempo. Muito obrigado, Padre, outra vez mais pela palestra. Agradecemos também a presença de todos vocês aqui. E concluímos com uma oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.